Hola, la clase ahora es integración por partes. Entonces vamos a introducir el tema, vamos a recordar o vamos a decir que esta integración por partes se trata de una multiplicación de funciones. Por lo tanto, es lo inverso a la regla del producto de las derivadas, donde teníamos que la derivada de dos funciones que se estaban multiplicando era igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Si a eso se le saca integrales en ambos lados y luego despejamos de forma que f' de x por g de x, no, perdón, f de x por g' de x sea igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x, podemos aplicar una fórmula que se va a llamar de integración por partes. Pero para ello necesitamos sustituir en lugar de f de x u, en lugar de g' de x, g de x, de v, perdón, en lugar de g de x, v, y en lugar del diferencial de u, f de x, para llegar a esta fórmula que es la integración por partes. U de v es igual a u por v menos la integral de v de u. Eso es muy conocido porque es la integral de una vaquita menos la integral vestida de uniforme, ¿verdad? Es la integración por partes, si lo quieren recordar de esa forma. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos una composición de funciones donde dos se están multiplicando es determinar cuál de todos los factores del integrando va a ser u. Y no se hace como lo hacíamos en la sustitución, sino que ahora se sigue la regla de late, ¿verdad? Vamos a ver de todos los elementos del integrando cuáles son logarítmicos, y si hay algo que es logarítmico, eso va a ser u en primer lugar. Si no hay nada logarítmico, entonces lo que sea aritmético. Si no hay nada aritmético, entonces lo que sea trigonométrico. Y si no hay trigonométrico, lo que sea exponencial, en ese orden. Y lo que sobre va a ser el diferencial de v. Entonces ya vamos a tener estos dos términos del problema. Ahora, ¿qué es lo tercero que vamos a encontrar? Como ya conocemos u, nos falta encontrar el diferencial de u, y eso lo vamos a hacer derivando. Y como ya conocemos de v, nos falta encontrar v, y eso lo vamos a hacer integrando. Y una vez tenemos la fórmula completa, pues la resolvemos. Veamos el siguiente ejemplo. Para este ejercicio tenemos la x a la quinta por el logaritmo natural de x. Primero que tengo que hacer es determinar cuál es u, y con base en lo que yo diga que es u, lo que sobra va a ser de v. Y u me va a servir para encontrar el diferencial de u. Entonces, según late, o sea, lo primero que debo considerar para u es logarítmico. Entonces, u va a ser igual al logaritmo natural de x. Seguido de eso, yo puedo derivar u respecto a x, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Ahora yo puedo despejar el diferencial de u como de x sobre x, ¿verdad? Entonces, ahora ya conozco u y conozco el diferencial de u. Lo que sobraba, ¿verdad? X a la quinta y el diferencial de x van a ser igual a dv. Y entonces, si dv es igual a x a la quinta sobre diferencial de x, perdón, eh, voy a integrar para conocer v. Entonces la integral de dv es v, y la integral de x a la quinta es x a la sexta sobre 6. Ahora que ya conozco dv y también v, pues ya puedo usar la fórmula, ¿verdad? U de v igual a u por v menos la integral de v de u. Eso me va a ayudar a nada más reexpresar los términos. El ejercicio lo dejo como estaba, y en lugar de u yo voy a poner logaritmo natural de x, y en lugar de v yo voy a poner x a la sexta sobre 6. Igual aquí me pide repetir v, y en lugar de du yo voy a escribir a lo que equivale du, de x sobre x, ¿verdad? Y ahora puedo resolver. Este término lo paso antes del logaritmo de x y ya está, ¿verdad? Ahora saco este 6 afuera del integrando como un sexto, ¿verdad? Elimino una x arriba y abajo y me queda nada más x a la quinta de x.
Esto ya lo resolví acá. Entonces nada más transcribo esa respuesta que es x a la sexta sobre 6, pero multiplicado por un sexto con signo negativo. Por lo tanto, multiplicamos 1 por x a la sexta, queda siempre x a la sexta, y 6 por 6 queda 36. Y ahí termina el ejercicio. Vamos a hacer otro que es un poco más complicado. En este caso, lo que nos pide es encontrar la integral de x por e a la 3x diferencial de x. Según el criterio de Lattes, no, aquí no hay nada logarítmico, ¿verdad? Entonces pruebo con algo aritmético y x es aritmético, entonces u va a ser igual a x. Entonces u va a ser igual a x y el diferencial de u sobre de x, o sea, la derivada de u es 1. Por lo tanto, yo puedo despejar du igual a dx. Lo que sobraba iba a ser dv, y entonces una vez que determino dv, que es igual a e a la 3x diferencial de x, puedo integrarlo para encontrar v. Pero el punto es que para encontrar este integral tengo que usar sustitución, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar sustitución para este término y vamos a decir que sea z igual a 3x a la potencia de e, ¿verdad? Y el diferencial de z respecto a x va a ser igual a 3, por lo tanto de x va a ser igual a dz sobre 3. Si expreso todo en términos de z, e a la z por dz sobre 3 igual a un tercio por e a la z diferencial de z. Eh, Esto no cambia, ¿verdad? La derivada de e a cualquier grado sigue siendo e a ese mismo grado, y entonces nada más saco el un tercio. Cuando expreso todo en términos de x de nuevo, nada más me queda e a la 3x sobre 3. Y esto es v, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a tener de v va a ser e a la 3x sobre 3. Y ahora que ya conozco v, pues entonces puedo utilizar la fórmula de una vaquita menos la integral vestida de uniforme. Entonces voy a volver a escribir esto de la forma igual, y ahora en lugar de u voy a poner x, en lugar de v voy a poner a lo que equivale v dos veces, y en lugar de du voy a poner a lo que equivale du, que es de x, y nada más resuelvo, ¿verdad? Entonces acá multiplico x por e a la 3x sobre 3. Este 3 lo puedo sacar acá como menos un tercio por la integral de e a la 3x. Esta ya la resolví acá y me dio esto, entonces nada más copio ese resultado y me va a dar e a la 3x sobre 3 por menos un tercio. Entonces me va a quedar x por e a la 3x sobre 3 menos e a la 3x sobre 9 más c, y este es el resultado. Acá lo confuso es que para resolver esto tuvimos que utilizar de nuevo el método de sustitución, y para no confundirnos utilizamos la letra z. Por lo demás no hay ningún problema. Aquí hay dos ejercicios para trabajar en la clase.